Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos. Estamos listos desde nuestra plataforma central en la capital de la República para darles a conocer aquellos temas de orientación que usted necesita conocer. El tema de los trabajadores ecuatorianos y próximamente ya se avecina, ha pasado tan vertiginosamente el tiempo, estamos ya a final de año, viene el año nuevo y ahora toca fijar el salario mínimo vital para el 2015. ¿Qué está pasando respecto de esta situación? ¿Cuál es la expectativa que debemos tener todos los obreros, trabajadores ecuatorianos respecto de este tema? Tanto el gobierno como las centrales de trabajadores están ya trabajando para elaborar el nuevo salario mínimo para todos los ecuatorianos. Para abordar este tema hemos invitado esta mañana a Edwin Bedoya de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CUT. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Quisiéramos preguntarle a usted qué es lo que está ocurriendo, cuál es la expectativa, como decíamos en esta introducción que acabamos de hacer, que debemos tener todos los ecuatorianos respecto a la fijación del nuevo salario mínimo vital. Bueno, muy amable por la entrevista, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Bueno, nosotros hemos venido manteniendo una especie de desesperanza en el tema de la discusión de los salarios, puesto que todos los años se repite el mismo esquema. No ha habido un cambio de esquema tanto en los gobiernos anteriores como en este gobierno en el tema de la discusión del acuerdo salarial. ¿Cuál es este esquema que se repite? Bueno, se repite que se convoca a finales de año al delegado para fijar el salario básico y en 3 reuniones se quiere que se llegue a un acuerdo entre los trabajadores. ¿En 3 reuniones? 3 reuniones. ¿Quiénes nomás participan para que la gente... Bueno, en la reunión del CONADES participa el delegado de los trabajadores, el delegado de los empresarios y un funcionario del gobierno que hace de facilitador, en este caso que es el director del CONADES. En esta mesa el papel del director del CONADES es de facilitación, entrega documentos, entrega información del índice de productividad, inflación y algunos aspectos del costo de canasta básica para que de alguna manera haya un acercamiento en las propuestas tanto de trabajadores como de empresarios. Pero este es un proceso que primero técnicamente no tiene sustento para llegar a un acuerdo. Segundo, nosotros habíamos propuesto hace ya varios años que se debería instituir una especie de instituto técnico que estudie el tema salarial desde el principio de año, o esté permanentemente estudiando el tema salarial, el tema de la evolución del mercado, del empleo, del costo de vida, es decir, todo lo que involucra el tema salarios. Porque aquí hay una y que percepción... esto representa el poder adquisitivo real de los trabajadores. Aquí hay una percepción de la discusión del salario en que solo se trata al tema salarial, cuando el tema salarial tiene que ver con el tema del empleo, con el tema de la productividad, con el tema de la canasta básica, del poder adquisitivo. Entonces no se enfocan todos estos patrones que son variables que deben estar dentro del tema de la discusión salarial. Y no se puede discernir en 3 días todos estos aspectos. Entonces, algo que es tan fundamental. Así es, en entonces, 3 días. Entonces hay las mesas sectoriales de salarios, que es otra cosa, que es la que se les convoca más o menos a mediados de año, y que quizá de alguna manera ha habido una mejora, pero no ha progresado, no ha ido mejorando el tema. Sí, la fijación del salario mínimo vital de los ecuatorianos, de acuerdo a lo que nos dice Edwin Bedoya, no es técnico realmente. No, entonces, no tiene, es más tiene un carácter más político que técnico. Debe tener las dos cosas. Lo político, ¿por qué? Porque tiene que estar enfocado a una política social del régimen, un modelo de desarrollo y de equidad. La repartición de la riqueza. Pero en el técnico también el sustento que deben tener la productividad de las empresas, el empleo, el desempleo, el subempleo, etcétera. Todos estos factores, todas estas variables deben enfocarse en una propuesta que permita por lo menos llegar a un acercamiento lo más cerca posible entre el sector empresarial y el sector laboral. En la práctica, mi querido Edwin, ¿no cree usted que estas reuniones terminan siendo un juramento a la bandera, como vemos? ¿Por qué? Porque ustedes, los trabajadores, siempre plantean sus aspiraciones, sustentan sus reclamaciones y al final de cuentas el gobierno dice, este es el salario mínimo vital y hasta luego, compañeros. Es lo que ha pasado y es lo que nosotros hemos venido repitiendo. A mí me tocó como 3 años ser delegado de las comisiones sectoriales y del delegado del CONADES, y yo he visto lo que ha sucedido y por eso es que justamente veo que hay una dificultad en el ponerse de acuerdo en este sistema que se ha venido generando. Y yo el economista Carlos Mar Carrasco, que sabe de economía, puede tener todas las mejores intenciones, pero no existe un instituto técnico que nos permita llegar a todo esto, que sea político, abarcado, sino técnico, ¿no? Así es, entonces... ¿Quién al final de la experiencia de ustedes? Ya sabemos que el gobierno termina fijando el salario mínimo vital que ellos quieren, pero ¿qué intereses se terminan imponiendo? Bueno, aquí yo creo que es el modelo estructural que tiene
el país. Nosotros tenemos un modelo todavía capitalista, entonces cuidan los intereses de las grandes empresas, de los monopolios que están manejando todo el tema productivo. No existe una equidad en la distribución de la riqueza. Cuando el fijar el salario mínimo, según la OIT, menciona que es una parte del equilibrio de la distribución de la riqueza, pero también otra parte es la construcción de los contratos colectivos. Entonces, es decir, lograr que existan mayor número de sindicatos para poder generar una equidad distributiva de los salarios. Entonces, no existe eso, todavía tenemos un 2.3% de organización sindical y eso debilita el poder adquisitivo, más bien dicho, la equidad de la distribución de la riqueza en todos los sectores. Entonces, estos son factores que no se toman en cuenta en el momento de llegar a los acercamientos en el diálogo tripartito. El diálogo tripartito desapareció el Consejo Nacional del Trabajo, que era una de las expectativas que fue propuesta por los trabajadores, que se inició en el gobierno, digamos, de Lucio Gutiérrez y que prácticamente entraron los otros gobiernos y lo congelaron. Hoy en algunas ocasiones le he oído al ministro de Trabajo actual mencionar que se tiene que nuevamente reactivar el Consejo Nacional del Trabajo y que debería desaparecer el CONADES y en el Consejo Nacional del Trabajo discutirse el tema salarial. Pero nosotros estando de acuerdo en principio en esa situación, pero debe existir este consejo técnico, social, que permita tener un estudio salarial y de la percepción de todo el crecimiento de la productividad en las empresas. Esta mañana, hablando de la fijación del salario mínimo vital para el 2015, está con nosotros Edwin Bedoya de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. El salario mínimo vital, este mismo momento, estamos hablando al 2014, es de $341, ¿no? Hemos escuchado, hemos visto a través de la prensa que la aspiración del sector de los trabajadores sería un incremento ¿de cuánto? ¿Del 25%? Bueno, nosotros hemos barajado algunas propuestas. A mí me parece que hay que regresar un poco, en un principio cuando estuvo el ministro Gagliardo, hizo, digamos, un aporte a lo que podría ser el incremento salarial con miras a alcanzar la canasta básica. Él hizo, acordémonos menos, creo que fue un 17% de aumento en ese entonces, y decía, caminemos en unos 3 o 4 años para poder llegar a la canasta básica. Claro, entonces decíamos la canasta básica, perdón, ¿en cuánto está? Está en $340, en $640. Claro, vamos aclarando bien, ¿no? El salario mínimo vital al 2014 es de $341, mientras que la canasta básica familiar, que significa todos estos productos elementales y básicos que necesitamos todos los ciudadanos, los hogares, los miembros de familia, se necesita $643. Es el precio de la canasta básica familiar. Así es. Entonces, ¿esto qué demuestra, no? Entre que el salario mínimo está en 341 y la canasta básica en 643. Así es. Nosotros tenemos ahí dos dificultades que tenemos que ver. El crecimiento tanto del salario y de la canasta básica crecen en igual proporción, es decir, nunca se van a encontrar si no existe el otro factor, es decir, el otro factor del control de los productos que conforman la canasta básica. Y ahí viene el tema, me parece a mí que ahí debe estudiarse el tema de cómo empezar a fijar los precios de los productos de la canasta básica. ¿Por qué digo que hay que empezar a fijar? Porque aquí hay un problema de monopolio. ¿Quiénes manejan el monopolio de los productos que están dentro de la canasta básica? Hay que ver quiénes manejan y por eso ellos terminan implementando los precios en la canasta básica. Entonces, aquí debe haber un control. Existe ya un Ministerio de Control de Mercado, del control de los monopolios. Entonces, me parece que ahí debería haber, como le digo, en el tema de la canasta básica y el salario, existen una serie de factores que nos toca empezar. Y también existe una brecha enorme. Entonces, ¿no? si queremos que entre se encuentren el salario y lo que cuesta sobrevivir. Claro, y si queremos que se encuentren tanto el salario mínimo con la canasta básica, claro, tenemos que hacer un esfuerzo importante en el control también de los precios que conforman la canasta básica, porque acordémonos que no es el tema de alimentos, pero el tema de alimentos, según el UNE, es el que pesa más en el tema de la canasta básica. Me parece que es un 35 al 40% que es el que pesa. O sea, comer. Entonces, así es, entonces claro, el tema de la ahí viene el tema de la salud, transporte, el tema de los ocios, de otros. Pero el tema más fuerte, el tema más fuerte es alimentos y bebidas no alcohólicas, y eso lo habitación también debe ser, ¿no? Y los alquileres, así es. Claro. Pero eso es lo que más forma parte el salario actualmente, de acuerdo a este estudio, casi no alcanza ni siquiera para comer. Así es. Entonces, es la realidad con que nos encontramos ya en la práctica. El presidente de la República varias veces dice
Fíjese que Ecuador ha luchado por tratar de hacer más equitativa, más justa la repartición de la riqueza para eliminar la semejante desigualdad social que existe en este país, pero ahí están las pruebas. Las cosas no es que han cambiado en este país. Un salario mínimo de $341 y el costo de la canasta básica familiar que está en $643. Hay que seguir luchando por la justicia social. Nosotros vamos a seguir perseverando, pero nosotros en principio les habíamos mencionado en estas reuniones que si nosotros nos ciñéramos a lo que menciona la Constitución, automáticamente debería seguir el salario al costo de la canasta básica. Llegar al buen vivir. Porque ahí dice, el salario básico propenderá a la canasta básica. Significa estamos violando la Constitución. Estamos violando la Constitución. Una de las más grandes violaciones a la Carta Fundamental de Montecristi es precisamente lo que usted acaba de decir. Así es. Así es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchísimas gracias a Edwin Bedoya de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Gracias, Edwin, por venir. Gracias también. Y nosotros vamos con más información.